Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, bienvenidos todos aquellos que hayan pasado una hermosa semana o como le hayan pasado a este programa, en el cual vamos a tener una cantidad enorme de temas. No se puede ir, si se quedó aquí en Radio La Luna hasta esta hora, por las próximas 2, 3 o 4 horas, no puede salirse del dial AM 1140. Les habla Mario Masitelli, acompañado en el día de hoy por nuestro amigo Daniel de Abrante. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Brújula. Muy buenas tardes. También a quien nos acompaña y hace posible que esto salga a la perfección desde el punto de vista técnico, nada menos que Leandro Mugarza. Ahí está Leandro, que está atendiendo a todos los botones, a todas las... En fin, ¿para qué? Para que esto salga perfectamente por la antena de Radio La Luna, pero también que salga perfectamente por Facebook, por Twitter, por la página de Radio La Luna, www.radiolaluna.com.ar. Usted lo pone tanto en su celular como en su computadora portátil, como en la vieja computadora que tiene ahí en el fondo de casa. En todos lados sale a la perfección, y también nos puede escuchar por las aplicaciones. A todos, muy buenas tardes. Le damos las muy buenas tardes también al inventor del canal de YouTube, La Brújula en la Luna, nada menos que Daniel Pérez, que lógicamente también tiene toda su hinchada, pero hoy no vino la hinchada de Daniel Pérez, pero Daniel Pérez ahí, que ha hecho un canal de YouTube que crece todas las semanas, es increíble, pero todas las semanas tiene más y más suscriptores, así que si usted quiere recuperar alguno de los más de las 1000 entrevistas que hemos hecho a lo largo de 2 años y medio, usted va a ese canal de YouTube, La Brújula en la Luna, y ahí recupera una cantidad enorme de material riquísimo, tan rico que otro amigo al cual le vamos a dar las muy buenas tardes, Miguel Pascuale, ha dicho que es una parloteca, es decir, un lugar al que recurren curiosos, investigadores, estudiantes, profesionales, y bueno, van y encuentran allí una enorme cantidad, pero no es un material escrito, sino que es una parloteca, son entrevistas. Después le vamos a decir algunas de las novedades que vamos a hacer con esa parloteca, porque también entendemos que puede ser un aporte muy significativo por la enorme cantidad de material que hay a la cultura general, al patrimonio cultural de los argentinos, por lo menos de aquellos que tienen la curiosidad de acercarse a esa parloteca que es La Brújula en la Luna. Buenas tardes, Miguel Pascual, que es el que impulsa justamente un multimedio que sea un verdadero servicio social, es decir, que esté al servicio del bienestar general, al servicio de la comunidad. También le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberri, la realizadora de nuestros flyers. Florencia, muy buenas tardes. Todo eso, esas cosas que van recorriendo y que recorren y que me mandan decenas de personas. Bueno, yo reenvío, yo distribuyo, yo difundo. Bueno, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que esto salga, ¿dónde? En Corrientes Capital, nuestra hermosísima y querida y tradicional provincia de Corrientes, tremendamente castigado porque es una de las provincias con mayor índice de pobreza de la Argentina, si no es la que más índice de pobreza tiene, y realmente es una provincia fantástica, fantástica por donde usted la mire, norte o sur, este u oeste, por todos lados, es una provincia extraordinaria. Bueno, quienes están allí y nos quieren escuchar lo hacen a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. También le vamos a dar las muy buenas tardes a Gustavo Ficini, Elvio Sadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio allá en las alturas de la cordillera de los Andes. Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Y si usted quiere quiere comunicarnos algo directamente, lo que puede hacer es enviarlo al teléfono de la radio 4443-7424. También le vamos a dar las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, un sector con el cual nos sentimos absolutamente compenetrados, porque además en estos tiempos de pandemia donde el comercio de cercanía comienza a revitalizarse para muchos que bueno, hacían muchos kilómetros para hacer una compra, hoy el comercio de cercanía es clave, así que se han revitalizado algunos comercios a pesar de la profunda crisis en la que estamos viviendo, y sabemos que la Cámara de Comercio
de Industria y Servicios de AEDO hace un gran esfuerzo para revitalizar toda la actividad en la zona. Quizás el día de mañana tengamos la posibilidad de charlar con ellos y también con el municipio algunas iniciativas que permitirían que la actividad en nuestra zona, en la zona donde está la radio, porque después esto puede replicar, puede reflejarse, puede repetirse, puede copiarse en cualquier otro lugar. ¿Cómo se podría hacer para reactivar una zona sin que salirse del distrito? Con la iniciativa tecnológica por parte del municipio. Pero eso lo dejamos ahí, como en carpeta, Es decir, los municipios pueden reactivar la actividad económica de sus lugares junto con las cámaras de comercio, industria y servicios, en este caso la de AEDO. ¿Cómo? Bueno, a través de políticas tecnológicas muy inteligentes. Hoy, 23 de abril de 2021, programa número 268. Y como ustedes saben, acá cierro la presentación, Creo que he saludado a todos los que tenía que saludar y le pido disculpas si alguno no lo he saludado. Por ejemplo, muchos de los que me han enviado saludos a través del WhatsApp, bueno, les mando a todos un fuerte abrazo. Ya en poquitos minutitos estamos hablando con la concejal de Morón, Sandra Giametti. Quiero recordar que un 24 de abril del año 2000, mañana va a ser 21 años, fallecía nada menos que un gran patriota, Alejandro Olmos, del cual nosotros hemos tomado una de sus frases. Tiene muchos libros, tiene un expediente que es, creo yo, único en el planeta Tierra, extraordinario, que además ganó el juicio, que es, la frase de Alejandro Olmos es: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Usted saque conclusión acerca de las últimas administraciones y observará quién está al servicio del pueblo y contra la deuda y quién está contra el pueblo al servicio de la deuda. Y me parece que un día como hoy viene bien. ¿Tenemos un par de minutitos, Leandro? ¿Sí? Van, en un par de minutitos entonces vamos a leer una nota del Foro Argentino de la Deuda, Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada y Regional Mar del Plata, en homenaje justamente al patriota Alejandro Olmos, que dice no al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Muy interesante, porque no está diciendo no al pago de la deuda. Cuando algo es ilegítimo y fraudulento, ya no es deuda. Eso es muy importante, que ha costado muchísimo hacerlo entender. Pero no es que uno dice es fraudulenta, es ilegítima. Lo dijo la justicia. Es increíble. Lo dijo la justicia. Hay un fallo, 18 años acumulando pruebas. Muere el 24 de abril del año 2000 Alejandro Olmos. El fallo sale 2 meses después. Le da toda la razón a Alejandro Olmos. Lógicamente, todos los delincuentes que hicieron la deuda quedaron con sus causas prescriptas, es decir, eran culpables, pero había prescripto el delito, porque lógicamente cuando se tarda décadas en resolver un juicio, luego el juicio no tiene, salvo que sean crímenes de lesa humanidad, por el resto de los delitos prescriben. Ya estamos con Sandra Giametti en el teléfono. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Daniel, y a los que estén con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, Sandra. La verdad, un gustazo poder charlar contigo, porque siempre, además nos dicen los oyentes que la sonoridad de tu voz es propia para la radio. De manera que deberías acompañarnos todos los días aquí en Radio La Luna y hacer el programa con nosotros. Y nos pondrías al tanto todo el tiempo de las novedades que tenemos en del distrito de Morón. Sandra, bueno, lo primero que te quería preguntar, y te quiero decir que además uno de los oyentes ya estuvo hace un tiempo en nuestro programa, el año pasado, y hoy te va a estar escuchando con atención, porque efectivamente tiene un salón multiespacio que en su momento, bueno, la verdad es que le significó casi un quebranto desde el punto de vista económico por la imposibilidad de su uso.
Y vos tenés un proyecto respecto de los salones multiespacios. ¿Por qué no nos comentás? Con todo gusto. Todo el grupo de la gente que tiene salones multiespacios en el Partido Morón es un grupo con el que venimos trabajando desde el mismo comienzo de la pandemia, Mario. Vos lo sabés que trabajábamos con todas las cámaras de comercio, los comerciantes pequeños, medianos, escuchábamos a los sectores productivos de nuestra ciudad, a ver en qué podíamos acompañarlos, y desde ese mismo momento estuvimos reuniéndonos con este grupo de titulares de salones, que eran los que nos iban transmitiendo, y nosotros ya veíamos allá hace un año, 10 meses, que no solo no podían trabajar en ese momento, como muchos de nuestros vecinos, sino que no iban a poder trabajar por mucho tiempo más. Claro. Y seguimos con esa misma impresión. Yo sigo con la impresión y la certeza ya de que va a ser uno de los últimos lugares que cuando todo esto termine se regularice. Porque es precisamente un lugar de congregación de gente, de espacio mayoritariamente cerrado, que traía más dificultades a la hora de adaptarse. Por eso sentíamos que había que acompañarlos muy especialmente. El año pasado hicimos algunos proyectos, el intendente los había eximido del pago de la TIC, nosotros los eximimos del pago de la tasa de servicios generales, partida por partida, que fue algo que hicimos con los presidentes de bloque, con el resto de los presidentes de bloque, y este año lo que hemos encarado son dos acciones. Una ordenanza que elaboramos, un proyecto de ordenanza que elaboré con mi equipo, en el cual tratamos distintas medidas. En primer lugar es reconocer que el sector está en emergencia, después avanzar con una exhibición de la TIC para el segundo semestre, porque el intendente el fin de semana ya anticipó que a ellos y a otros los eximirá del pago de la TIC en el primer semestre. Uh-huh. La otra de las medidas que propone la ordenanza es atender una situación que ellos mismos nos plantearon. Algunos, por ser buenos contribuyentes, a principios del año pasado habían hecho pago anticipado de todo el año de las tasas, claro, pensando que iba a ser un año normal. Y había que reparar esta cuestión porque después fueron exentos y quedó una situación de desventaja con respecto al resto. Entonces estamos pidiendo que esos montos abonados sean tenidos en cuenta como crédito fiscal para futuros ejercicios. Y lo otro, que lo dejé para el final, pero para mí es lo más importante que trae esta propuesta, es una figura que se está usando en algunos municipios, que es concederles una habilitación provisoria de emergencia para funcionar en la actividad gastronómica. ¿Por qué esto? No es que se pretende, el porqué de esto es, no es que se pretende burlar la restricción y hacerlos aparecer como otra cosa. La gente ha dejado de consumir, todos hemos dejado de consumir la contratación de salones por ahí para hacer un cumpleaños, pero si lo hacen en un restaurante, por ejemplo. Uh-huh. Entonces nosotros advertimos, y es un planteo de ellos, que nos lo trajeron ellos, que si se les habilita a funcionar como gastronómicos, por supuesto que con todas las restricciones que tienen los gastronómicos hoy en nuestro distrito, pero que si ellos se comprometen a funcionar en esas condiciones, podrían mínimamente pensar en un futuro posible de trabajo. Claro. En paralelo a esto sería algo provisorio por 180 días, como se otorgan las habilitaciones provisorias. Y de hecho nuestros actores gastronómicos de la Sociedad de Morón están trabajando al aire libre, buscando alternativas, siendo creativos. Entonces nos parece que hay que explorar por lugares creativos una posible salida que ayude un poco a paliar estos meses que van a ser tan complejos, que son los 100 días que tenemos por delante. Sí, entonces, claro, en esto consisten rápida y sintéticamente algunas de las medidas. Son un grupo, no son muchas partidas, no llegan a las 30 en todo el partido de Morón. Uh-huh. Los salones multiespacios, ¿a qué llamamos salones multiespacios? Porque el código, la ordenanza de habilitaciones también denomina otros lugares. Nosotros nos referimos concretamente a todo lo que sea salones de encuentro, de eventos, de recepciones, peloteros, salones infantiles. A esto nos referimos. Y por eso creemos que tienen que ser asistidos de una manera especial. Nos pasó algo con esto que decías que le pasó a quien está ahí escuchando. El año pasado habíamos eximido con la firma de todos los presidentes de bloque de TSG, de tasa de servicios generales, estos salones, y este año al querer rehacer los proyectos ya hay muchos que han cerrado y que han quebrado, que no han podido sostenerse en estos meses. Entonces lo que queremos tratar es de poder asistirlos con una mirada solidaria a quienes más están impedidos de trabajar en este momento desde la actividad comercial,
También para que ellos asuman como contrapartida, en el caso de las habilitaciones provisorias, por ejemplo, el mantener sus fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la mirada desde la cual lo tomamos. Sandra, te quería hacer dos preguntas que está vinculado. Daniel de Abrantes te habla, Sandra, ahora. Sí, lo escucho. Una es, ustedes están, yo no sé si esto que veo es lo están midiendo de alguna manera en el municipio, pero a mí me parece que uno de los efectos de la pandemia, que ha sido el despoblamiento feroz del centro de la ciudad de Buenos Aires, que realmente es una pena caminar por las calles del centro, que están no solo despobladas, sino con los locales con sus persianas bajas y desactivadas muchas de sus actividades. Pero hemos visto que el resurgimiento y el reflorecimiento de algunos lugares de cercanía. Por ejemplo, yo vivo en Aedo y el centro de Aedo tiene una actividad que era inusitada, ¿no? Antes de la pandemia. Los bares, los propios comercios. Hay como un efecto de quedarse en casa, quedarse en el barrio y que se vuelca en una mayor actividad en el barrio. ¿Lo están viendo eso en el resto del municipio? Sí. Yo no sé si en el resto del municipio. Sí te digo a título individual, yo coincido, Daniel, con tu mirada. Y también lo veníamos advirtiendo desde que en los primeros meses de esta situación, sobre todo cuando empezó algún grado de apertura, que iba a tener muchísima importancia y preponderancia todo lo que fuera comercio de cercanías. El hecho de que la gente se quede en su casa, yo coincido en tu análisis, hace que el consumo se desarrolle alrededor de tu casa también, masivamente. Lo que pasa es que hay que igual ir como con una lupa y ver dónde las cosas se caen y no se sostienen pese a este criterio general. Esa lupa puede ser o por actividad, que como en el caso de los salones que estamos hablando, por más que haya cercanía, la actividad es la que está caída y absolutamente impedida de trabajar, y en otros lugares donde podés tener centros comerciales florecientes, pero no se ha visto esto alentado de la misma manera por el tema de la cercanía que decís. Yo lo veo y coincido con tu mirada. No sé si desde el Ejecutivo Municipal lo tienen presente, entiendo que sí, ellos tienen áreas dedicadas al comercio y a la industria y están en contacto con las cámaras igual que nosotros y deberían tenerlo en cuenta. Se están viendo muchas formas novedosas para el comercio y no se les deben escapar. Sí, yo una de las cosas que veía, ¿no?, de todo este impacto que está generando la pandemia es que uno de los efectos es el que se está acelerando la transformación del trabajo, ¿no? Por esta necesidad de quedarse en casa. Bueno, lo hemos visto, sí, lo hemos vivido todo con el teletrabajo, pero también se está produciendo otro fenómeno, que es que se están rompiendo, suprimiendo las cadenas de comercialización y en muchos casos a través de Internet y la logística centralizada, muchos productos van directamente desde el productor al consumidor y esto también genera una transformación muy importante donde desaparecen una cantidad de actores. ¿Eso lo están viendo también en el municipio? ¿Lo están percibiendo? ¿Está ocurriendo? Viste que los estados suelen ser como elefantes, ¿no? Sí. Como una cosa muy grande y muy torpe y enorme. Yo creo que se ve antes a título individual, lo ven determinados actores y quizás las reacciones desde el estado sean más lentas porque lo van a percibir más lento. Yo coincido totalmente con vos porque siento que efectivamente ha cambiado gran parte del mundo y una de las líneas que ha cambiado mucho es el consumo, los códigos de consumo, la modalidad. Coincido totalmente en este análisis que vos haces y tiene infinidad de consecuencias, algunas de las cuales todavía ni conocemos o que las estamos viendo nosotros. Un Estado va a tardar más tiempo en reaccionar, quizás las vean, pero en reaccionar con medidas. Por eso creo que más que nunca hay que estar atento a atender no grandes universos, sino los problemas de pequeños sectores que se nos van presentando, porque son todos distintos. Hoy ya no es
la actividad comercial, como antes decíamos masivamente, del centro de Morón, o acá en Morón de Barrio Agüero, o en Aedo, como vos decís. Me parece que hoy la cosa hay que acotarla más, trabajar con grupos pequeños, sectorizados, porque las realidades son muy distintas en cada caso. El año pasado y ahora, estos últimos meses, hay algunos pequeños comercios de barrio que tienen que ver con la alimentación, que nos dicen que han facturado como nunca antes en el último año. ¿Sí? Entonces, claro que está cambiando, vaya que está cambiando la forma de consumo, la intensidad, para algunos muy dramáticamente y para otros no. Bueno, llevará un tiempo el que se acomoden algunas cosas y mucho más tiempo, me parece, que haya respuesta del Estado ante esta realidad. Por eso nos pareció que en cuanto las veíamos teníamos que aportar alguna salida sectorizada. Es imprescindible que el Estado juegue un rol en esto porque es la fuerza que puede ayudar a el proceso de transición, ¿no? Está muy bien lo que vos estás planteando, por ejemplo, respecto de los salones de fiesta, que es una realidad de nicho, pero es una realidad que afecta a una cantidad de familias importante. Te cambio de tema, ¿puede ser? ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, ayer fue el Día de la Tierra, 22 de abril. Bueno, además de los eventos de naturaleza internacional que se hicieron, alguno muy celebrado porque el presidente de los Estados Unidos vuelve a tomar en su agenda el tema ambiental negado por la anterior administración norteamericana. Y además de algunos episodios anecdóticos que se dieron en el día de ayer, lo cierto es que vos estás impulsando un proyecto para adherir desde el municipio a la ley Yolanda. Así es. Bueno, vos sabés, y de contrabando va otro tema, que hace muchos años yo pensé que todos los terrenos del ferrocarril que están abandonados desde hace tantas décadas deberían ir siendo parquizados de manera tal de hacerlos accesibles para la población y además preservarlos como espacio verde justamente para que no se deteriore y se cemente un nuevo espacio justamente en un área que, si bien alejado del centro de Morón hay espacios verdes, en el centro de Morón, Aedo, no había. Bueno, contanos un poquito sobre tu propuesta. Te cuento un poco y después te comento algo con el tema de los terrenos del ferrocarril. Nosotros ayer en el Día de la Tierra nos parecía, si bien venimos trabajando en estos 3 años de concejalía con el tema ambiental, cada vez más, yo esto digo siempre y lo valoro y lo jerarquicé y lo aprendí a jerarquizar por un equipo de trabajo que son compañeros de trabajo mío y trabajamos juntos, que son gente joven, gente muy joven, que es la que al lado de la cual aprendí y fui aprendiendo en estos últimos años la importancia y la jerarquización que tenía el tema ambiental. Nosotros venimos trabajando con proyectos en cuestiones ambientales, bajándolos a lo local, y nos parecía que era fundamental hacer una adhesión. O sea, había salido en el Consejo Deliberante un beneplácito, pero no una adhesión a la ley provincial que adhiere a su vez a la ley nacional Yolanda, que para quienes no la conocen, ustedes sé que sí, nos habla de un programa de formación de funcionarios públicos en desarrollo sostenible, ecología y ambiente. Es vital que se encare la capacitación de los funcionarios públicos, de los representantes del pueblo también, en desarrollo sostenible y en materia ambiental, porque esto tiene que ser, como fue en su momento con la cuestión de género, tiene que aportarle al funcionario, ya sea permanente, transitorio o con un lugar electivo, una mirada transversal sobre el tema ambiental en el diseño de toda política pública. No puede ser tratado, ya llegamos tarde, lo venimos repitiendo, lo dice el Primer Mundo, lo dicen todas las organizaciones y personalidades dedicadas al tema ambiental, ya es tarde. Entonces, hay cosas que desde lo local es inevitable e impostergable que tomemos. Nosotros tenemos, desde el Bloque GEN, hicimos hace 1 año y medio un par de proyectos que eran muy sencillos, costo prácticamente insignificante para una consideración desde el Estado, no conseguimos que sean jerarquizados por la gestión anterior. Recién ahora, ayer, se aprobó uno para ser girado al Ejecutivo para pedir la opinión, que les comento que eran muy elementales. Uno hablaba de reglamentar el lavado de veredas y tratar de comenzar concientizaciones mínimas en el vecino con el lavado de las veredas, los horarios,
el dispositivo a utilizar, que no fuera el balde del agua corriendo permanentemente la manguera, y el otro tenía que ver con algo tan sencillo como recolectar agua de lluvia en edificios municipales para, por ejemplo, lavar los camiones de la flota municipal que son lavados con agua corriente. Entonces eran dos cosas muy sencillas, muy prácticas, pero que dependían exclusivamente de nosotros. Bien. Ninguna ley nacional ni provincial iba a venir a solucionarlo. Bueno, queremos funcionarios que puedan tener esta mirada. Bien, excelente. Vos sabés que cuando decís barrer las veredas, se dice que Bronzini iba en su bicicleta en Mar del Plata y le decía a la gente, no se barre de la línea municipal hacia la calle, sino de la calle hacia la línea municipal. Entonces usted, al lado de su casa, levanta la basura y no la tira para que vaya a los desagües pluviales. Y siempre está la manía de tirar la basura hacia la calle de la vereda y va y lógicamente se amontonan los desagües pluviales generando taponamientos que más tarde van a tener severas consecuencias. La última que te tengo que hacer porque el tiempo se nos ha ido, pero desde ya que te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido y tiene que ver con que nos informes cuál es la situación del COVID-19 en el municipio de Morón. ¿Cómo están las camas? ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos fallecidos hemos tenido hasta la actualidad? Nosotros tuvimos hace pocos días una reunión con el secretario de Salud que la veníamos pidiendo y esperando. No nos reuníamos desde el mes de septiembre, hacía más de medio año que no teníamos información oficial más que la que veíamos por las redes, además de que habíamos pedido antes un informe sobre vacunas que nos contestaron ese mismo día. Lo que nos informó el secretario de Salud la semana pasada es que estábamos ya en el 90% de ocupación de las camas terapia COVID, ¿no? No las camas terapia generales. Y que estaban todos los efectores en funcionamiento, ya sea el SAME, los centros de salud, los centros de vacunación, el hospital, tanto públicos como privados, aunque saturados, funcionando todos, operativos todos, pero ya con un nivel de saturación, importante. Un dato interesante era que en ese momento se nos informó que esta era la parte mala y la parte buena era que el 85% de los vecinos de Morón mayores a los 70 años ya había sido vacunado y el personal de salud estaba prácticamente casi todo vacunado. Entonces Morón sigue estando, por lo que vemos, no solo en los medios nacionales, sino en el hay un monitor de provincia que nos indica cómo está cada distrito y Morón sigue estando primero en cantidad de vacunados, en porcentaje de vacunados además. Bien. Entonces tenemos entendido, no nos han llegado quejas mayores, más allá de gente que no ha sido citada creyendo que debió serlo ya por edad y por grupo al que pertenece, algunos problemas con la geolocalización de los lugares de vacunación, gente a la que le llega una citación para ir al fondo de Palomar y vive en el fondo de Castelar, pero salvo algunos desajustes que viene planificado por provincia, sabemos que hay voluntad del municipio y lo hemos verificado en ir solucionando esas cuestiones. Así que esperamos lo que esperan todos, que lleguen cada vez más vacunas y que esto pueda avanzar en la población de Morón. Muchas gracias, Sandra. Nos quedan un montón de temas pendientes, algunos de naturaleza política, pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista. ¿Te parece bien? Con todo gusto, un gusto siempre escucharlos, Mario y Daniel, y les mando un abrazo muy grande. Bueno, igualmente para vos un fuerte abrazo y bueno, ustedes la han escuchado, hemos hablado con la concejal de Morón, Sandra Giametti, realmente espero que vaya por su reelección, porque la verdad que no se puede ir del Consejo Deliberante quien trabaja de la manera tan eficiente, tan dedicada, con tanta pasión, ¿no? Sería un lujo de intendente, Sandra. Bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Ya vamos a estar comunicándonos con Pablo Naya. ¿Cómo estamos, Leandro? En unos minutitos vamos a estar hablando nada menos que con el creador del primer coche eléctrico argentino. ¿Qué te parece? Sí. Es realmente formidable. Pero bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerle. Vamos a ver si el tiempo, que es tirano, dicen, nos lo permite. Quiere decir que vamos a andar en... mejor no lo digo. Y seguimos hoy. Después vamos a extender nuestro recuerdo a Alejandro Olmos, Daniel, a quien hemos recordado al inicio del programa. Pero me parece que tiene muchísima importancia porque él un hombre... Mirá, hoy hablé con Jorge Olmos y bueno, intercambiamos, viste, como se hace ahora, mensajitos orales, ¿no?
y me hacía algunas descripciones del padre que realmente son emocionantes. Alejandro Olmos fue de aquellos hombres que da la impresión con valores que hoy no se ven fácilmente. Pero bueno, ya estamos en contacto con Pablo Naya. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Pablo, perdón mi ignorancia, pero se me ocurre ahora. Vos sos, te puedo tutear, ¿verdad? Vos sos cómo no. ingeniero, técnico, ¿qué sos? Técnico, bueno. Técnico mecánico. Ah, excelente. Yo también soy técnico mecánico y Daniel de Abrantes, que está al lado mío, también somos todos técnico mecánico. Bueno, felicitaciones. Perfecto. Gracias. Pablo, ayer fue el Día de la Tierra, ¿sí? 22 de abril. Sí. El ambientalismo crece en todo el mundo, claramente. El exceso, digamos, que hemos vivido por uso de hidrocarburos, etcétera, ha hecho que estemos en una etapa de casi colapso global desde el punto de vista ambiental, calentamiento, gases de efecto invernadero, y se entiende que los coches eléctricos son una de las grandes respuestas a este problema. ¿Cómo ves vos, que estás justamente en el tema, este asunto? Bueno, en realidad todo lo que es la movilidad eléctrica ayuda a este gran problema que está teniendo el mundo. La movilidad eléctrica básicamente lo que hace es, dentro de lo que es la generación de energías, la menos emisión de hidrocarburos, o sea, todo eso hace que la movilidad eléctrica haga una partecita de esta montaña de arena que necesita el planeta para empezar a mejorar. Esa es la realidad. Bien. Y vos, en términos de mercado, ¿sentís que hay una predisposición a ir hacia lo eléctrico o que hay una limitación económica que impide que ese mercado se desarrolle con toda su potencialidad? Bueno, mira, es una buena pregunta. El mundo está avanzando. Vos pensás que hoy el mundo patenta alrededor anualmente, digamos, de 7 millones de autos que son térmicos, o sea, que consumen combustible. Uh-huh. Y el año pasado se patentaron alrededor de 60.000 autos eléctricos. Es muy lento. Esto va a ir siendo muy lento, pero el mundo y los países más desarrollados son los que han avanzado justamente en el tema de darle impulso a la movilidad eléctrica. Si vamos a países como Argentina, hasta nuestros vecinos han avanzado más, Uruguay, Chile, Brasil. Argentina está bastante atrasado en este tema porque, ¿qué pasa? La movilidad eléctrica todavía tiene un valor distinto a lo que es un vehículo a combustión, porque sus baterías todavía son muy caras, porque hay baja escala de producción en vehículos eléctricos, los componentes todavía son un poco más más elevado su costo. Entonces todo eso hace que el valor final de un vehículo eléctrico tenga una gran diferencia con un vehículo térmico. Pero poco a poco van bajando los precios de los autos eléctricos. Pero Argentina está un poco atrasada. Uh-huh. Con el tema La última pregunta sobre lo ambiental que te hago y después pasamos a otro tema y también Daniel te quiere hacer preguntas. Hay dos temas ambientales que algunos dicen sí, perfecto. La energía con la cual se mueve el automóvil, no genera una combustión y gases de efecto invernadero, perfecto, pero si en el enchufe donde se va a enchufar esa batería tiene una generación, por ejemplo, térmica, la energía está contaminando en otro lugar, es decir, en la otra punta, en la punta de origen de la generación de energía. Sí. O podría ser energía nuclear, en fin, pero que tiene sus cuestionamientos. Y por otro lado, hay otra cuestión que dicen, sí, está bien, son buenos, pero ¿qué hacemos con las baterías cuando llegan a su fin? ¿No son también una fuente de alta contaminación
¿Qué responderías a estas dos cuestiones? Mira, la primera te digo, para vos la cantidad de energía que necesitas para cargar, vamos a tomar un promedio. Vos cargas un vehículo eléctrico, le pones una cantidad de energía y haces 100 kilómetros. Para hacer 100 kilómetros en un vehículo térmico, necesitas más combustible que para generar esa energía para que un vehículo eléctrico haga los 100 kilómetros. No sé si me comprendes. Sí, perfectamente, muy claro. Y además... Eso primero, porque es mucho más eficiente un vehículo eléctrico que un vehículo térmico. Bien. Entonces, ahí hay eficiencia, o sea, ahí hay menor consumo de combustible, en el caso que la matriz energética sea a base de hidrocarburos. Claro. Cuando vos vas a que la matriz energética, como hoy hay muchos países que tienen energía eólica, energía solar, ya ahí sería lo ideal, donde vos tenés una eficiencia del 100% porque no estás consumiendo ningún tipo de hidrocarburo. Correcto. Además, eso por un lado. Me imagino que será mucho más eficiente controlar las emisiones de una central termoeléctrica que de miles de automóviles que están circulando por la calle. Bueno, por supuesto, eso también. Y la otra pregunta, perdón, era... Las baterías. ¿Qué hacemos con las baterías? ¿Qué hacemos con las baterías? Hoy no tomé la pastilla y... Sos joven, no tenés por qué tomar pastilla. No, digo en broma. Bueno, el tema de las baterías, ¿qué hacemos cuando ya no sirven para un vehículo? Bueno, hay una gran solución que se está actuando actualmente. Las baterías de los autos, vos necesitas una cantidad de potencia y amperaje para un auto que es totalmente distinto cuando pones una batería estacionaria, por ejemplo, en un hogar, donde la carga un panel solar o la cargas a través de energía eólica. ¿Qué pasa con esto? Hay muchos países que esas baterías que ya no sirven para un auto, pero sí sirven para una batería estacionaria donde lo podés cargar energía y tenerla en un hogar, donde constantemente está un panel solar o una fuente de energía eólica dándole energía, y vos no necesitas la misma potencia que necesitas para un auto en un hogar, porque vos prender no necesita la cantidad de amperaje que necesitas cuando vos necesitas en un auto cuando sale, que es por ahí estás en un alto consumo y bueno, la batería se daña bastante. Por eso dicen que una batería de litio dura entre 2.500 y 3.000 ciclos, pero después de esos 3.000 ciclos, esa batería se puede poner, la están colocando, por ejemplo, en una fuente de baterías, en un banco de baterías, donde pueden alimentar una industria, un hogar, para computadoras, o sea, hay un montón de usos que se puede dar esa batería que ya no funciona en un auto. Excelente. Te quería hacer, Daniel de Abrantes te habla, te quería hacer dos preguntas. Una es referida a la normativa en torno a los automóviles eléctricos y la pregunta va orientada a lo siguiente. En Europa existen normas que premian de distinta manera a los usuarios de automóviles eléctricos. Por ejemplo, permitiéndoles el libre estacionamiento en el centro de las ciudades, en algunas ciudades, o reduciendo el costo de las patentes, o con un subsidio a la producción industrial del automóvil. ¿Cómo está la Argentina en términos de favorecer desde la normativa ese tipo de uso? Esa es la primera y te tiro la segunda para que después también me la contestes. ¿Cómo impactaría un desarrollo nacional de la industria del litio en la posibilidad de hacer de la Argentina un productor de automóviles eléctricos de gran escala o de escala por lo menos continental? Mira, primero el mundo, indudablemente que justamente hoy a lo que es movilidad eléctrica la subvenciona de muchas formas, no solo dándole al que tiene un vehículo de estos una patente gratis, o sea, que no pague patente, que no pague, le bajan los aranceles de patentamiento, no paga estacionamiento, hasta en las autopistas, hay autopistas que si es eléctrico no la pagan, o sea, hay un montón de incentivos
en otros países. Argentina todavía le falta mucho camino por recorrer. También la otra ventaja que tenés en otros países, en Europa, lo que están haciendo, te están dando la batería, que es la parte más cara del vehículo, porque vos pensás que una batería hoy te insume casi el 30-35% del valor de un auto. Bueno, y lo que te están dando, que te la dan en comodato esa batería, vos la podés ir todos los meses, podés ir poniendo un canon para que esa batería la vas teniendo, entonces no tenés que desembolsar un monto grande. O sea, hay un montón de beneficios que dan en Europa, pero en Europa y otros países. Acá todavía estamos verdes. En pañales. Sí, estamos verdes. Pablo, la industria del litio, ¿cómo está impactando en eso? ¿Se ve a la Argentina como un posible actor en la producción de baterías de litio? Porque se habla mucho de eso, pero después no vemos demasiadas cosas. No, mira, yo perdóname que sea realista, básicamente. Argentina pasó el tren, discúlpenme, pero pasó el tren. Cuando pasa el tren y no te subís, ya no vuelve a pasar el tren. En la industria argentina perdimos 30, 40 años en la industria. Es lo mismo que vos me quieras decir, hoy hacer batería de litio, la inversión es monstruosa, y no solo eso, la escala que tenés que tener para que sea económicamente viable. Entonces, yo creo que los países hoy que están avanzando en eso es porque tienen una escala de consumo muy alta, entonces conviene la inversión. A ver, es como que yo te diga, vamos a hacer celulares en la Argentina. ¿Y quién nos lo va a comprar? Nada más que los argentinos, no, porque vos necesitas hacer celulares o chip de celulares o pantalla o lo que sea para millones y millones de personas, que es lo que hacen en otros lugares. Entonces vos tenés una escala productiva tan alta que el costo es bajo. Esa es la realidad. Yo lo que puede ser Argentina es que sea proveedor de sales de litio, calculo que eso puede ser, pero que vayan a hacer una planta para hacer celdas de litio, yo no lo veo. Quizás me equivoco, no tengo la verdad. Claro, sí. Ahora, Pablo, después que nosotros te hicimos una entrevista aquí, después observé que surgían dos nuevas fábricas de automóviles de eléctricos, una en Córdoba y otra en San Luis. Y también, creo que por aquel tiempo, me enteré que en Bolivia estaba amaneciendo otra empresa de este tipo. Y además creo que vos estás desarrollando Zero Electric también en Brasil. ¿Es así? Sí. ¿Qué está queriendo decir este desarrollo interesante de la industria de automóviles eléctricos? Sí, bueno, como nosotros, en realidad muchos se sumaron a lo que estamos haciendo nosotros, y dijeron, Zero Electric, pero, a ver, Zero Electric en la Argentina todavía el volumen de venta es muy bajo y en muy baja escala. Nosotros buscamos ahora poder implantarnos en Brasil, que nos implantamos los primeros días de marzo, ya pusimos algo para empezar a hacer allá, lo que, bueno, nos agarró la pandemia y en Brasil se puso muy complicado el tema del COVID y bueno, no pudimos seguir avanzando mucho, pero ya estamos instalados en Brasil. Y en cuanto a las dos marcas que se están instalando acá en Argentina, bueno, Volt creo que está trabajando en Córdoba, tratando también de hacer un microcar eléctrico que, bueno, estarán avanzando. Y el que está en San Luis ya es un ensamble, porque es un vehículo chino que creo que lo traen en CKD y lo van a ensamblar acá, no es que tenga gran porcentaje de integración nacional. Nosotros prácticamente tenemos una integración del 80% del vehículo que producimos. Bien. Esto es lo que sé de las dos marcas que se están tratando de instalar acá en Argentina, que me parece que es bueno, porque bueno, siempre es bueno que la competencia nos ayuda a también mejorar nosotros. Claro. La competencia siempre tiene dos caras. Una es muy positiva, que es ayudar a mejorar
otra que es negativa, que es cuando es desleal o cuando se produce contra gigantes inconmensurables, ¿no? Porque en general, cuando uno piensa en una empresa pequeña en China, aquí trasladada a la Argentina es una empresa gigantesca, ¿no? Y a veces no es justo hacer competir. ¿Cómo está la competencia, más allá de estas dos industrias argentinas, cómo está la competencia en el mercado global, que también aparentemente está llegando a la Argentina? Porque hoy aparece, por ejemplo, quizás en otra gama de vehículos, una nota en Ámbito, donde plantea que está creciendo también la venta de autos ecológicos en la Argentina, ¿no? Pero quizás sea, no sé si la leíste, pero quizás sea una gama distinta. Sí, híbridos puede ser que esté creciendo, que se estén patentando algunos, porque algunas marcas están trayendo vehículos híbridos, entonces por ahí se están patentando algunos más de ese tipo de vehículos. Eléctricos no, porque eléctrico es muy poco lo que se patenta y es muy poco lo que ingresa en la Argentina. Y aparte, como te dije antes, vos pensás que hoy Renault tiene un utilitario que vale entre 50 y 60 mil dólares. Y ¿quién lo puede comprar? O sea, a las empresas se le hace muy muy costoso comprar un vehículo de eso cuando vos hoy vale entre 15 y 18 mil dólares un utilitario. Entonces, me parece que las empresas también ven el bolsillo, salvo que tengas una gran facilidad para poderlo comprar, que todavía en Argentina no existe. Claro. Nosotros, bueno, justamente estamos ahora vamos a lanzar un utilitario, calculamos los primeros días de mayo poder lanzarlo, porque vimos que hay un mercado muy interesante, pero estamos hablando de un utilitario de entre 10 y 15 mil dólares más o menos. Uh-huh. Y eléctrico, ¿no? Ese utilitario va a salir al mercado para empresas o es atractivo también para particulares. Yo observo, por ejemplo, yo tuve ferretería en Aedo muchas décadas y había gente que para hacer 3-4 cuadras utilizaba un coche de un porte impresionante, que no tenía mucho gollete. ¿Ese vehículo va a ser atractivo solo para empresas, pensás vos, o también para quien, por ejemplo, desde la periferia de Morón quiere ir al centro de Morón a hacer una compra, o para quien, lógicamente, tenga que hacer movimientos relativamente de cercanía y le pueda resultar quizás en un segundo vehículo, porque no se va a ir de vacaciones con el mismo, pero en un vehículo de todos los días contra quizás otro vehículo que pueda tener la familia para largas distancias o cosas por el estilo? ¿Cómo es ese mercado? Mirá, nosotros lo pensamos para arrancar para las empresas, porque vimos que muchas empresas nos estaban pidiendo algo parecido a lo que estamos haciendo. Bien. Y vimos también que hay un mercado particular también que para hacer reparto en distancias, o sea, como decís vos, en un pueblo como Aedo, una ciudad como Aedo, Morón, en un lugar donde uno se mueve alrededor de 20 kilómetros, tranquilamente puede utilizar este tipo de movilidad. Así que apuntamos a los mercados empresas y particulares también, y pequeños comerciantes, distribuidoras y demás que les interese este tipo de vehículos. También lo que vemos que va el consumo contra cualquier vehículo, van a tener una diferencia de hacer 100 kilómetros con 600 pesos como para hacerlo con 100 pesos con este tipo de movilidad. Eso te quería preguntar. Ahí me diste un ejemplo muy gráfico, muy contundente, 600 pesos contra 100 pesos. Salió hace pocos días el costo de mantenimiento de un vehículo. Bueno, en promedio, un vehículo con patente, nafta, etcétera, 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 los mantenimientos correspondientes, estacionamientos, da un promedio de 24.000 pesos según ese estudio, y para la gente que lo utiliza más, hasta 33.000 pesos. El costo si tuvieras que decir un promedio, porque evidentemente no puedes dar una cifra exacta porque dependerá del uso que le hace cada persona. Si tuvieras que dar una idea de cuál puede ser el costo de tener este vehículo, el costo mensual, ¿a cuánto ascendería? Y mirad, no te lo puedo dar exacto, así que vos me decís 24.000 pesos un vehículo térmico, pero sí te puedo ayudar con algo. En combustible, ya viste que son 6 veces menos que necesitas.
Tienen que lograr que bajen las patentes de los coches eléctricos y entonces la demanda se dispara. En provincia de Buenos Aires ya no paga patente nuestro vehículo. Buenísimo. Ya en provincia no paga patente. O sea, en combustible te lo puedo decir. En seguro también tenés casi un 30%, 40% menos cuesta el seguro de un vehículo nuestro. Lo que no te puedo dar es cuánto hay de que vos no vas a necesitar aceites, filtros, mantenimiento de ningún tipo de lubricante. Ahí, bueno, también tenés una ventaja con un vehículo eléctrico. Uh-huh. Yo no tengo la cuenta exacta, pero creo que sería bastante más bajo, porque, a ver, el estacionamiento vas a pagar igual con un vehículo eléctrico que con un térmico, porque hoy si vas a estacionar no es que porque tenés un eléctrico no te van a cobrar, los estacionamientos son privados. Viste, hay cosas que no te las puedo decir, pero sí te puedo decir que es muchísimo más bajo el mantenimiento de un vehículo eléctrico que un pero hoy normal. Si ya resolvés el tema de la patente y dijiste el tema del seguro más una sexta parte en combustible, bueno, es muy atractivo y más para un uso intensivo de empresa o pequeña empresa, distribución. La verdad que es muy atractivo. Claro, y si los municipios implementaran la política de que los coches particulares a combustión no pudieran estacionar en los microcentros urbanos, es decir, en los centros, y si admitieran el coche eléctrico, también sería un enorme impulso para esta industria. ¿Cuántos empleos genera esta industria? Mira, los primeros que tienen que dar el ejemplo justamente son las reparticiones públicas. Ellos hoy no lo están dando el ejemplo, porque hablan mucho de movilidad, de hacer un montón de cosas, pero no dan el ejemplo. El otro día, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se entregaron 80 camionetas a la policía, cuando podrían haberle entregado 80 camionetas y 5 o 10 vehículos eléctricos que se producen acá en la Argentina, que le dan trabajo a gente, y empezar a dar promoción a lo que es la movilidad eléctrica. Claro. Y no lo hacen. Claro. Bueno, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena desde acá para que el sistema político comience a tomar nota de que efectivamente hay autos que se producen acá, que está hecho por argentinos, que el 80%, como decís vos, es material nacional, y que realmente aportarían a la economía y aportarían sobre todo a la defensa del ambiente. Pablo, desde ya te agradecemos muchísimo. No sé si nos querés decir en el último minuto algo que nos haya quedado en el tintero. No, desde ya muchas gracias y esperemos que esta movida que está habiendo en cuanto a lo que es la movilidad eléctrica, que es donde nosotros estamos, porque bueno, no solo es la movilidad eléctrica, me parece que hay que cuidar el planeta, hay que cuidarlo desde el momento que tiramos un papel a la calle, un plástico, una botella, o sea, son muchas cosas, pero esperemos que esto vaya creciendo y que vaya tomando conciencia la gente. Bueno, sería muy bueno, disculpame, una última idea, porque estuvo justo antes de que vos hablaras, estuvo aquí en nuestros micrófonos una concejala del municipio de Morón, y estando ustedes instalados acá en Morón, sería muy bueno que el municipio dé su ejemplo y decida, cuando renueve parte de su flota, renovarla con material producido en el municipio y material rodante eléctrico. Se lo vamos a alcanzar a algún concejal amigo para que esto empiece a circular, ¿no? Es verdad. Bueno, les agradezco mucho todo. Pablo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por tu amabilidad. No, por favor, que sigan muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Pablo Naya, el creador del primer auto eléctrico de la Argentina. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el resto de los temas, que vienen temas interesantísimos. Seguimos aquí en La Brújula, y mientras esperamos nuestra comunicación con Rodrigo Romera y Carlos Matos, que vamos a hablar sobre un tema interesante que siempre tiene que ver con el tema de la discapacidad. Les voy a leer entonces la prometida nota del Foro Argentino de la Deuda Externa. No al pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.
Hace 21 años nos dejaba don Alejandro Olmos. Batalló hasta el último minuto de su vida para denunciar y poner en evidencia el sistema del endeudamiento perpetuo como uno de los principales instrumentos de dominación de nuestra nación. Contra viento y marea obligó, de hecho, al histórico fallo Olmos Ballesteros, que declaró la ilegitimidad de la deuda externa de la dictadura que hundió en el terror en 1976 a la Argentina, que vino a profundizar lo que abrió el golpe de Estado de 1955 de destruir los avances históricos hacia una Argentina independiente y soberana. Peleó en épocas de dictaduras y desde 1983 peleó para que no se desconozcan las ilegitimidades de origen y que lamentablemente siempre avalaron y permitieron que esta ignominia persistiera, digo yo, y recayera sobre jóvenes y trabajadores, y que se agravó por la falta de decisión, cuando no de espurias posiciones de las mayorías parlamentarias que avalaron y dejaron incólume la existencia de una deuda ilegítima, fraudulenta y odiosa. Sigue el escrito, pero yo creo que ya estamos en contacto, y vaya en estas poquitas palabras en nuestro homenaje a Alejandro Olmos, quien va a seguir siendo durante mucho tiempo una de nuestras banderas, primero porque él como persona es un ejemplo de vida, y en segundo lugar porque atacó una de las causas que son las responsables de la decadencia de la Argentina, que es la deuda perpetua, esta deuda que genera el capital financiero para saquear a la Argentina, a través del sistema financiero internacional, a través de los bancos, un sistema parásito que le chupa la sangre a la Argentina y que lógicamente termina logrando lo que logra: desindustrializar el país, mermar el mercado interno a la mínima expresión, aumentar el índice de pobres y sobre todo el índice de pobres en la gente más joven. Es decir, cuanto más joven es la persona, el número el porcentaje de pobres se acrecienta, lo cual está hablando de lo que estamos haciendo en la Argentina es empobreciendo el futuro, estamos liquidando el futuro, estamos hipotecando el futuro. Por eso vamos a seguir siempre hablando de Alejandro Olmos, por la actualidad que tiene y porque lógicamente la deuda perpetua, esa que Macri convocó al Fondo Monetario Internacional para que nos agarrara del cuello, sigue actuando sobre el destino de los argentinos. Bueno, ya estamos en contacto entonces con Rodrigo Romera y Carlos Matos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Escuchando atentamente lo que estabas diciendo de Alejandro Olmos y las consecuencias que tiene la deuda, ¿no? Y que tiene mucho que ver con todos esos temas que venimos tratando todos los viernes también en nuestras columnas. Así es. Y yo he visto la hipocresía de los legisladores en la Argentina, hablando, llenándose la boca de auditar la deuda externa y después no hacer absolutamente nada, porque le tienen miedo al capital financiero internacional, le tienen miedo a los bancos, y algunos reciben dinero de los bancos, entonces lógicamente no van a actuar contra sus mandantes. Pero bueno, vayamos al tema, Carlos, que hoy nos convoca, que tiene que ver con efectos sociales de la infantilización de la discapacidad. Sí, es un poco la continuidad, Mario, la continuación de lo que habíamos abordado la semana pasada en relación a las expresiones del presidente, que si lo tomamos en forma aislada, obviamente él tiene mucha responsabilidad en aquellas expresiones en cuanto a la infantilización, decir los chicos con capacidades diferentes no tienen una comprensión de tal o cual cosa, pero a ver, el presidente, las personas referentes, los dirigentes, no vienen de Marte, salen de acá. Claro. Salen de acá. Evidentemente hay algo que tenemos que resolver y trae una enorme consecuencia la infantilización de la discapacidad. Esa especie de estigma que vivimos socialmente, en la que la sociedad o parte de la sociedad, bajo la excusa de la buena intención, ejerce una especie de paternalismo, una sustitución de la voluntad. Entonces,
las políticas para trabajar en lo que es la equiparación o la igualdad son políticas residuales, son políticas que no contemplan el centro de la temática. Rodrigo. Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo te va? No, sí, yo creo que es importantísimo es muy importante el efecto que genera la infantilización de las personas con discapacidad respecto de su capacidad intelectual, ¿no? Y de su poder de decisión. Se da en casi todos los casos. Digo un ejemplo, una persona que tiene un asistente como yo, por ejemplo, ocurre que cuando empieza el asistente a venir, a asistirme, muchas veces, claro, todo pasa por una cuestión de respeto y demás. En la primera de cambio te encontrás con que, por ejemplo, como ellos te asisten físicamente y demás, empiezan a querer saber o querer creer que entienden o saben lo que vos necesitas. ¿Bien? Entonces, en la primera de cambio te empiezan a dar explicaciones de lo que vos necesitas hacer para solucionar tu vida. Y lógicamente eso va en sustituir o ellos tener la decisión de tus cosas. En caso, por ejemplo, en mi caso, yo logro imponerme, pero en un montón de otros casos de personas que por ahí tienen problemas para hablar, para comunicarse y demás, también siendo presos de esa cuestión. Yo doy este ejemplo como muchos otros, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas con discapacidad participamos en lugares o tratamos de participar en lugares de decisión. Pasa, por ejemplo, que cuando las personas que trabajan en ese ámbito, que no tienen una discapacidad, y uno les dice cosas que a ellos de alguna manera no les gusta, ponen en tela de juicio la capacidad que tenemos de decidir o de poder aportar cosas con valor, ¿no? Es una de las cuestiones que también genera la infantilización de la discapacidad. Ahora vamos a poner algún otro ejemplo concreto sumando a lo que decía Rodrigo, porque nos parece que eso le sirve también a las compañeras, a los compañeros oyentes. Se ha dado el caso, en el caso de Rodrigo, que es activo dentro de la municipalidad, ya que estoy jubilado, yo soy bibliotecario, y me ha pasado en alguna oportunidad cuando estaba peleando por el reencasillamiento laboral, que una de las personas que vino a evaluar mi trabajo era una terapista ocupacional. Y esto viene a cuento con la infantilización. Esta chica, recuerdo, se sentó en la oficina donde yo estaba trabajando, y yo le pregunté, le digo, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, mirá, no, estoy evaluando para hacer un informe acerca de tu desempeño. Le digo, disculpame, ¿vos sabés manejar las normas Anglo 1 y Anglo 2, que son las de bibliotecología? No tengo idea. ¿Sabés hacer una bibliometría? No sé. ¿Sabés cómo se manejan las tablas de Rovira? ¿Sabés esto? ¿Sabés lo que es una CDU? No. ¿Y cómo me vas a evaluar? ¿De qué manera me vas a evaluar? Esto es muy grave, le digo, porque el único que podría evaluarme es es otro colega bibliotecario. El hecho de que yo tenga una discapacidad no te autoriza a que vos, sin conocimiento alguno de las artes del oficio de la bibliotecología, vengas a evaluarme. Vos estás decidiendo, de tu informe puede depender el cursus honorum en mi trabajo. Esto es un poquito autorreferencial, pero venía a cuento de lo que plantea Rodrigo, tiene que ver con que la infantilización tiene efectos terribles. El primer efecto terrible en la carrera laboral, por ejemplo, es que muchas personas ingresan por el famoso tema del 4%, que además nunca se cumple, pero una vez que ingresan no se hacen ni los ajustes razonables y quedan congelados en la carrera laboral. Y muchas veces sujetos a evaluación de personas que tienen paradójicamente, menos formación que la persona con discapacidad que está cumpliendo un rol específico. Otro ejemplo importantísimo es, creo que ya lo hemos hablado, Mario, Pablo Piñera. Un ejemplo, Pablo Piñera.
licenciado en psicopedagogía. Ajá. Da charlas sobre discapacidad alrededor del mundo. Bien. Sí. Fue protagonista de la película de su en el que él actúa como Pablo. Uh-huh. Bien. Y es persona con síndrome de Down. Digo, licenciado en psicopedagogía. Bien. Claro. Y él, para el común de la gente, es un nene con síndrome de Down. Uh-huh. Y acá viene a cuento el hecho de muchas veces esas campañas de difusión que en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ponen caras de niños. Entonces, aunque la intención sea buena, queda congelada la discapacidad en la situación de la infancia. Sí, claro. Perdiendo de vista que crecemos, que finalmente desempeñamos determinados roles, muchos ejercemos el rol de ser cabeza de familia, y entonces hay que tener una clara conciencia de esta cuestión simbólica que se pone en juego. Para redondear, queríamos contarte un ejemplo de algo que pasó acá en Mar del Plata. Se estaba debatiendo en el Consejo Deliberante la creación de un centro de día para personas y de otro centro para personas con autismo. Uh-huh. El argumento de muchos concejales era el siguiente: hay que hacer algo porque la verdad que estos chicos nos dan mucho amor. Este argumento, que puede parecer a principios macanudo, interesante, bueno, es en cierto modo reduccionista, porque no pasa porque den amor o no den amor, y además suena hasta falso. Todos tenemos la capacidad de amar, independientemente de la discapacidad que tengamos. Pero el argumento que en ese momento se nos ocurrió utilizar desde la banca 25 fue: miren, acá hay que hacer lo que hay que hacer desde el Estado, porque además hay una deuda social enorme con las personas con autismo. Porque las personas con autismo no solamente dan amor, como dice el señor concejal, sino que además le han dado a la humanidad elementos civilizatorios. A ver, y los ¿cómo es elementos eso? Es el siguiente, Mario. Si recordamos la historia de la humanidad, la historia antropológica, hay dos hitos claves: la rueda y el fuego. Sí. Hemos aprendido hasta el hartazgo que es muy posible que el hombre haya descubierto el fuego a partir de una tormenta y de un rayo que partió un árbol y entonces vio el fuego. Bueno, nosotros proponemos otra hipótesis. Sabemos que los niños con autismo, las personas con autismo, en muchos casos, y eso lo sé a nivel familiar, hacen lo que se llama el aleteo, juegan con objetos, los golpean. Es muy posible que hace miles de años, en alguna noche de verano o de otoño, una noche en la que hubiera hojas secas, algún niño hubiera empezado a golpear piedras, y golpeando esas piedras surgieran chispas, uh-huh. y esas chispas incendiaran un campo y otros imitaran. Alguno puede decir: eso no es verosímil. Es mucho más verosímil esto que estamos contando que el fuego se haya descubierto por un rayo. Totalmente, porque aparte el rayo caería en medio de la lluvia y la lluvia apagaría el fuego. Exactamente. Claro. Entonces, entre estas hipótesis realmente no nos cabe duda que el verdadero Prometeo fue alguien con autismo, que a partir de ese chisporroteo se pudieron cocinar los alimentos, no hubo más noches de frío, se cocieron los ladrillos, hubo ciudades. Entonces, en homenaje al verdadero Prometeo, es que la sociedad debe pagar esa hipoteca social. Muy bueno igual, ¿eh? Muy bueno. Daniel de Abrantes les va a hacer una pregunta. ¿Cómo están? Quería hacerles una pregunta. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Estos días estuvimos los argentinos, y fundamentalmente acá en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, metidos en una discusión que a muchos nos dio casi vergüenza ajena por el nivel de nuestros dirigentes políticos, y me refiero al tema de la controversia en torno a la presencialidad en las clases de los chicos de escuela primaria, escuela secundaria y jardín de infantes. La pregunta concreta es, ¿cómo impactó en la comunidad con discapacidades
todo el proceso de virtualización de la educación. Ustedes tienen información de cómo se han resuelto esos temas, cómo impactó en esa población esta situación especial del COVID. Excelente pregunta, Daniel. La respuesta no puede ser unívoca porque la realidad del país es muy diversa. Ciertamente lo que podemos decir es que por un lado la presencialidad es importante, pero también tenemos que decir que ha habido toda una movida también de madres y padres de chicos con discapacidad, sobre todo con TEA. Esto que vamos a decir por ahí es un poco controvertido, ¿no? Pero porque realmente la socialización es importante, pero también se ha dado el caso que vuelta a esa presencialidad, el hecho de no poder compartir objetos, no poder compartir juegos, mantener cierta distancia, no difiere mucho de mantener una situación de virtualidad. La realidad es que Argentina no estuvo preparada para esta pandemia, para esta virtualidad. Obviamente el mundo tampoco lo estuvo, pero otros países donde la educación virtual se complementaba con la educación presencial, el caso de Uruguay, el caso de otros lugares, pudieron enfrentar mucho mejor. El impacto es muy fuerte, es muy grande, porque además las plataformas no están totalmente adaptadas. En el caso, por ejemplo, de las personas ciegas, algunas aplicaciones como Meet y Zoom al principio eran bastante difíciles de manejar, después fueron avanzando, pero insisto, la respuesta no es unívoca. Podemos en otro momento ir a lo mejor desglosando territorio por territorio, Daniel, porque los informes son, por un lado, diversos, muchos salen de nuestras propias organizaciones, porque la verdad es que faltan datos. Esto lo hemos hablado en uno de los programas. Por ejemplo, no tenemos un censo real de personas con discapacidad. Claro. Entonces, vos para llevar adelante políticas públicas, lo primero que tenés que hacer es censar. Está bien, se publican datos, pero son datos estadísticos. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, si el censo cada 10 años, ¿por qué en la misma planilla no se agregan algunos campos más que nos permitan tener la radiografía total? Se sacan datos, cruzamientos de información de la cantidad de gente que tiene el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, se hacen aproximaciones, pero el dato real no existe. No queremos tampoco esquivarle a la respuesta, Daniel, simplemente que es bastante diversa, pero sí, el impacto ha sido muy fuerte. No, porque además hay otro montón de factores que hay que tener en cuenta. Digo, por un lado la parte virtual y ya de alguna manera conocemos, y lo dijo Carlos. La otra parte es que tampoco se ha tenido en cuenta es que, por ejemplo, respecto a la presencialidad y por otro lado versus cuarentena, muchas de las personas con discapacidad y de los niños con discapacidad vivían una cuarentena previa a la pandemia, que tenía que ver por una cuestión, por ejemplo, de falta de transporte accesible. Claro. ¿Bien? Muchos chicos que no podían ir a la escuela, ¿bien? Porque no hay un sistema de transporte accesible. Claro. ¿Bien? Entonces, hay un montón de factores a tener en cuenta para poder responder esa pregunta, que está buenísima, pero que lógicamente nos llevaría horas. Bueno, yo les voy a dejar tarea para el hogar para el viernes que viene, sobre la base de una reflexión que tiene que ver con la posibilidad de un cambio de paradigma, pero eso lo van a tener que resolver ustedes. Ustedes mismos han planteado una vieja frase del socialismo, que es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Correcto? Correcto. Entonces, quiero hablar de las capacidades. Hace 2500 años, un filósofo cuyo nombre hoy sigue sonando en todo el mundo, llamado Sócrates, lanzó una frase: solo sé que no sé nada. Ese nada no era un nada absoluto, era
como quien va a la cancha de River y hay 20 personas y uno dice no había nadie. No es que no había nadie, es que frente a un estadio de 70.000 personas, si hay 20 es como que no hubiera nadie. Él lo que estaba reflejando en esa nada no era un cero absoluto, sino lo poco que sabía respecto de la totalidad del conocimiento de aquel tiempo o el conocimiento potencial. Entonces, cada uno de nosotros tiene capacidades que podríamos decir, mis capacidades frente a la capacidad de la humanidad es muy cerquita de la nada. Las capacidades individuales nuestras son tomadas individualmente, son casi nada, por más que uno se sienta pletórico, que sienta que está, es muy poquitito. Eso nos iguala. Entonces, personas con algunas discapacidades, pero que mantienen intactas otras capacidades, en definitiva terminan siendo exactamente igual, solo que es la sociedad la que discrimina, cosa que ustedes nos han enseñado a nosotros. Pero ¿por qué no cambiamos el paradigma y en lugar de superhombres o supermujeres, para no discriminar, aunque hombres contempla a los varones y a las mujeres, ¿por qué en lugar de superhombres no nos ponemos todos en que nuestras capacidades son increíblemente pequeñas y que necesitamos de las capacidades de todos para lograr en la sociedad el bien común, para lograr la felicidad de todos? Exacto, Mario. Hay una frase como vos bien definís, el paleoliberalismo, que lamentablemente hasta la gente de izquierda la usa y que hay que desterrar. Esa frase terrible es: nadie es imprescindible. ¿Cómo nadie es imprescindible? Somos todos imprescindibles. Todos somos imprescindibles. Todos Entonces, un poco el resumen de lo a modo de obviamente no vamos a ponernos nosotros en ser hermenéuticos de tus palabras, ¿no? Pero un poco es eso, o sea, esa frase que la hemos escuchado desde tan niños, mira, nadie es imprescindible, eso es terrible. Es terrible. Eso es terrible. Es terrible porque hace de los seres humanos material desechable. Volviendo a la cuestión de la infantilización de la capacidad intelectual de las personas con discapacidad, ¿no? Cierran ustedes. Dando una situación. Yo me imagino al asistente de Stephen Hawking queriendo infantilizar su capacidad intelectual. Muy bien. Resulta así medio como hasta muy ilógico, ¿no? Muy paradójico. Bueno, quedamos para el viernes que viene para seguir con todo esto, porque realmente creo que es casi que nos lleva por un camino de la filosofía, a filosofar también sobre esto para poder tener, no porque querramos filosofar, sino porque queremos llegar a conclusiones bien concretas. También queremos filosofar, pero también queremos llegar a soluciones bien concretas, porque si por algo tenemos que luchar es por la justicia, y si algo tenemos que rechazar es la injusticia, y la verdad es que han vivido durante demasiado tiempo una situación de injusticia quienes han padecido alguna discapacidad. Bueno, ¿les parece bien que nos escuchemos de nuevo el viernes de la semana que viene? Nos escuchamos y vamos a hacer los deberes acá con Rodrigo. Muy bien. Tarea para el hogar. Fuerte abrazo allí en Mar del Plata. Enorme abrazo, Mario, Daniel, y a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Bueno, excelente, excelente. Claro, a mí me parece que los seres humanos tenemos de nosotros... Mira, no sé, no quiero tampoco, pero cuando dicen que somos a imagen y semejanza de Dios, somos dioses. Entonces, claro, los perros no son dioses, los gatos no son dioses, ni los elefantes son dioses, ni las ballenas lo son. Todos ellos son seres sacrificables frente a los dioses. ¿Será ciego Dios? Y bueno, entonces yo creo que esa idea de a imagen y semejanza es darnos un porte falso. Nosotros somos seres biológicamente vivos que en la escala hemos ascendido un escaloncito más, pero ese pequeño escalón no nos puede llevar a la soberbia increíble que tenemos los seres humanos. Ese engreimiento
ese egocentrismo, eso que dio lugar al heliocentrismo, es decir, al geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo. Todas ideas absurdas. Si vos querés, eran ideas propias de otro tiempo histórico. Hoy sabemos que la Tierra es apenas una milagrosa partícula de polvo insignificante, en la cual nosotros somos una parte insignificante, y que se dio el milagro de la vida, y se dio dentro del milagro de la vida este fenómeno que somos los seres humanos, que podemos pensar, que podemos meditar, que tenemos ideas, que esas ideas las podemos, nos permiten transformar la realidad. Pero si esas ideas nos permiten transformar la realidad para bien, bienvenidas esas ideas. Pero si esas ideas atentan contra el principio de justicia, contra el principio de igualdad, contra el principio de libertad, contra el principio de felicidad, contra el principio de que efectivamente todos somos imprescindibles, que todos nos necesitamos, entonces habremos cambiado un enorme paradigma y estaremos dando origen a una civilización distinta. El otro día quedé petrificado frente al funcionamiento del sistema inmunológico, no como un sistema individual, sino como un sistema social. No querría meterme en un tema que desconozco y que es de naturaleza científica y quizás se esté explorando, pero el sistema inmunológico de cada uno de nosotros no solo se refuerza en la individualidad de nuestro organismo, sino en la relación social y biológica con los otros seres. Hecho interesantísimo para tratar otro día, pero quizás muy difícil para tratar en la radio. Tenemos a Laura Deriu en el teléfono. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo va? Acá con un temporal, como hace tiempo no se veía. Ah, mira, ¿está viniendo para Buenos Aires la tormenta? Sí, no sé si va a esquivar o no, pero vienen. Yo tengo un pronóstico satelital de nubes rojas, que son esas bravas. Bueno, y ya pasó, ahora está un poquito más. Tenía miedo que se cortara la luz, porque acá sopla un poquito de viento y se corta la luz. Hasta ahora no, pero mucha lluvia y mucho viento y truenos, así que posiblemente llegue. Bueno, Laura, ustedes han visto una película, creo, ¿la viste vos? Sí, un documental de Netflix, que se llama Seaspiracy, se escribe. Sí, la verdad es dramático, ¿no? Son esas cosas que uno ve para después. Repetí el nombre para nuestros oyentes. Mar, SEAS, se escribe SEAS, Mar, y Piracy o Piracy, PIRICY, es una combinación de palabras, ¿no? De conspiración con mar. Mar sería mar. Conspiración del mar. Y es la continuidad, es el mismo documentalista que realizó ya hace un par de años, creo, la primer parte que se llamaba Cowspiracy, acordate de vaca, C-O-W, cow, es vaca. Los dos tienden a mostrar, bueno, en este contexto de crisis climática, ambiental, global, y que no respeta fronteras, el impacto en el primer caso, el de Cowspiracy, el tema de la industria ganadera, y en el segundo, que es muy impactante, el de la industria pesquera, la pesca industrial. Y lo que tiene de interesante es que, es que en este se ven cosas que mucha gente quizás desconocía, porque el tema de la contaminación y el impacto de la industria ganadera hace muchos años que se habla, pero en este segundo documental que habla del mar, bueno, el protagonista muestra en forma muy cruda, muy dramática y muy fuerte, bueno, lo que hay detrás del consumo de peces que provienen no de la pesca artesanal, sino de la pesca industrial.
De la pesca criminal, habría que llamarle, no industrial. Sí, ¿está Daniel ahí con vos? Sí, está acá Daniel. Sí, estoy acá. Creo, sí. Sí, no, también estuve, la verdad que a mí me impactó fuertemente ver el documental, y por lo que veo en las redes está teniendo mucha repercusión, con voces que lo apoyan y algunas voces que lo critican, pero a mí me parece que en principio tiene una enorme virtud, que es la de sacudirnos frente a un tema que está ahí, y frente a una problemática sobre la que debemos opinar y tenemos que actuar rápidamente. Al 96% le gustó la película, ¿eh? Sí. No, y además es una película que pone empieza digamos con una búsqueda o una pregunta acerca de la contaminación de plásticos en los océanos, y empieza a tirar de ese hilo, y lo primero que descubre es que la principal contaminación y la más letal, por decirlo de alguna manera, es la que produce la pesca industrial, con el desecho de redes y equipo de pesca en los mares, porque es una contaminación que además genera muerte, genera daño en la fauna. Bueno, hay imágenes terribles, y sigue avanzando con distintas actividades pesqueras, ¿no? Del atún, de cómo impacta la pesca del atún, muestra las estadísticas de cómo se han ido perdiendo especies y los porcentajes de vida que hay en los océanos, y son escalofriantes, ¿sí? Pasa en el medio por toda una situación mafiosa que maneja buena parte de la pesca, y que nosotros lo acabamos de ver con las imágenes de la pesca nocturna del calamar en los bordes del en el mar argentino, en el mar argentino, sí. Después se hace la pregunta, bueno, no, pero en definitiva la solución a lo mejor es criar peces en granjas de piscicultura. Bueno, parece lo que muestra las granjas de piscicultura en el norte de Escocia es también desastroso, por todo el impacto terrible, y lo primero que dice es que para generar 1 kilo de pez de piscicultura, que se alimentan con aceites y harina de pescado, se requiere pescar 1,3 kg de otras especies, ¿no? Bueno, y otras cosas más que dice, pero finalmente la denuncia que a mí más me impactó tiene que ver con la destrucción de los lechos oceánicos. No sé, Laura, si a vos te pasó lo mismo. Sí, todo en realidad, ¿no? El dramatismo y el sufrimiento de los animales, porque bueno, también demuestra que los animales, bueno, ya no tenemos que decir que son seres sintientes, ya todo el mundo sabe que son seres sintientes, pero en el tema de los delfines también se le atribuye una inteligencia incluso superior al del chimpancé, en el tema de delfines, y eso muestra cómo destruyen en la isla de Japón, Tai, una isla donde son masacrados directamente, los borran porque son competencia en la pesca, o sea, porque el delfín dentro de la cadena es el que está más arriba, las ballenas son los que van comiendo los peces medianos los más chicos, y así se da toda una cadena trófica. Pero vos cuando eliminás una especie haces un desastre, o sea, no es que eliminando el delfín va a haber más peces para pescar, sino que esos peces a su vez se van a reproducir en forma muy superior y va a faltar el alimento. En el caso de las ballenas pasa lo mismo. Las ballenas, todos los cetáceos son fundamentales para fertilizar el fitoplancton, que es ese manto de fitoplancton, además de alimentar, y no sé si ustedes se acuerdan
de alimentar el krill. ¿Vos te acordás que en la década del 80, no me acuerdo por ahí, que se hablaba del krill? Sí. Que Argentina iba a ser el primer país del mundo porque había mucho krill en el sur, en la Antártida. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro. Que se hacían hasta dibujitos, creo que salían en los... Bueno, también se habló de Malvinas, durante Malvinas, de post-Malvinas sobre el krill, sí. Bueno, justamente, hay lugares que ya no están prohibidos, porque el krill es un crustáceo del cual se alimentan un montón de peces. O sea, eliminando el krill se elimina el alimento de otros peces. A su vez, eliminando a las ballenas, se deja de fertilizar ese fitoplancton que es fundamental para absorber dióxido de carbono. Y hay biólogos que afirman, inclusive en las entrevistas allí, que absorbe más dióxido de carbono que la propia Amazonia. Claro, vos imaginate lo que es la superficie oceánica en el planeta Tierra. Ahí uno entiende por qué este fitoplancton absorbe más dióxido de carbono que la Amazonia. Y el fin de esto sería también el fin de otra cadena trófica de animales y además la imposibilidad de absorber dióxido de carbono, y esto impactaría aún más en lo que es el calentamiento global. O sea, es todo lo que hablamos siempre nosotros, que el efecto dominó. O sea, cada vez que el humano mete la mano, mete la pata en realidad, porque sí, además es la única especie que destruye a todas. Pero lo que está también señalando la película, y que es terrible, yo no sé si habrá que después ver bien la parte de datos, ¿no? Pero que el impacto que está teniendo la pesca en la posibilidad en la realidad del cambio climático es devastador. Es quizás una de las actividades que más daño está haciendo por la destrucción de el suelo marino, ¿sí? Claro. Y la pérdida de todas las especies vegetales que cumplen un rol central también en esto son los grandes almacenes de dióxido de carbono del mundo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, hay proyecciones también que justamente algunos cuestionan el documental diciendo que una de las cosas que cuestionan es esa proyección, porque habla de que se estarían vaciando los mares nada menos que dentro de muy poco, dentro de 28 años, en el 2048. Lo da como, tira un dato, ¿no? A otros dicen que no se puede hacer esa... Bueno, no se puede hacer como van las cosas. Yo diría sí, yo concretamente te digo, doy una experiencia empírica. Yo de niño siempre fui muy pescador y iba a pescar a las playas de la costa atlántica. Una pesca que todo lo que pescaba me lo comía, ¿no? De espigón. Sí, o de costa, ¿no? Te puedo asegurar que todos los días que iba a pescar, pescaba, y en mi casa se comía pescado. Hace años que sigo yendo a pescar y no pesco nada. No hay nada, ha desaparecido la pesca en la costa atlántica, o ha bajado a niveles escandalosos. Y eso es una muestra, ¿sí? Pero lo vemos cuando vamos a Mar del Plata y hablamos con la pesca artesanal de Mar del Plata, y también cuentan las mismas historias, ¿no? Sí, especies que se han perdido, se ha degradado, pero bueno, parece que no solo el problema es la pérdida, porque yo siempre pensé, bueno, seguramente mis nietos no van a tener la posibilidad de probar, de comer un pescado en forma silvestre como lo hacía yo, ¿sí? Y terminarán comiendo peces de piscicultura. Pero parece que el problema es mucho más grave. El problema es que se está rompiendo un eslabón central de la cadena de preservación de la atmósfera, y se está generando un efecto, digamos, aportando al efecto invernadero una cuota gigantesca. Exactamente, y te digo, tus nietos comerían en todo caso plástico, porque ya de por sí dicen que hasta tomando agua de mar puede haber micropartículas de microplásticos, inclusive, ¿no? Por este gran impacto que tienen. Esa es una de las cosas que también le cuestionan. Algunos dicen que no es tanto el impacto de las redes. Él habla de un 46% o más que implica el plástico de los mares, de esas redes de arrastre que están por todos lados, y que por supuesto se llevan puestas todas las especies, tortugas, aves, delfines, que son descartadas o liquidadas.
En realidad es todo, o sea, es un efecto mariposa, o sea, no son todos. La naturaleza es, si uno la mira así pura, antes de la aparición del humano, no, es todo perfecto, o sea, todo tiene un sentido, todo tiene un motivo. No existen plagas, las plagas, bueno, son especies que depredan otras, y ahí se va dando una cadena que son cadenas tróficas. Incluso con lo vegetal sucede lo mismo. Todo se rompe a partir de la aparición del hombre, pero del hombre en la era industrial, básicamente, donde el daño mayor es el que realiza durante un periodo de tiempo que hoy está empezando a hacer agua, porque los pronósticos de la ciencia y de los científicos de todo el mundo nos hablan de 2 décadas ni siquiera para revertir, porque siempre decimos lo mismo, no vamos a frenar el desastre, vamos a hacer que sea un poquito más leve, o en todo caso podemos tratar de que no llegue a los 2 grados o a los 3, que ya sería una catástrofe total. Pero bueno, este documental nos lleva, como decís vos, a reflexionar. Nos lleva a pensar que la sostenibilidad en la pesca no es así, porque nadie controla, o sea, si bien hay algunos que dicen que existe la pesca sostenible, pero ¿quién controla más allá en los océanos, a mar abierto, que sea sostenible? Hasta cuestionan esas latas que dicen delfín salvado, dolphin safe, como para que la gente sepa que ese pescado que come, o ese atún, en esa pesca no murió un delfín. Eso también dicen que son estrategias de marketing, que nadie puede constatar que realmente sea así. No, y todo ese mundo oscuro de muchas ONG que tienen un oscuro financiamiento, por decirlo de alguna manera, y que venden una publicidad que después es engañosa y bueno, ya vimos a Unilever financiando una de estas etiquetas, ¿sí? Cuando Unilever se descubre que tiene un enorme interés en el mundo de la pesca. Exactamente, por eso son todas grandes, incluso se trató, mira, estaba leyendo sobre la otra cara de más allá del documental. Las grandes empresas pesqueras, las industriales, trataron de frenar la difusión de este documental cuando supieron que ya estaba listo para ser lanzado, y quisieron hacerlo vía Netflix. Bueno, por suerte no lo lograron, o sea, no sé qué intereses habría del otro lado también, obviamente fuertes, como para que, a pesar de toda la presión que hicieron, quizás no son tan fuertes o no como la industria ganadera, porque son corporaciones muy poderosas y muy mafiosas también en algunos aspectos, ¿no? De presiones de todo tipo, se ve un poco también en el documental. Pero bueno, no lograron no lograron censurarlo, porque en realidad lo que querían era censura, simplemente que no se difundiera. Finalmente no lo lograron, y hoy todos lo pueden ver en forma gratuita en YouTube, creo que está también, y se llama Seaspiracy o Seaspiracy, y es recomendable, claro. Y digamos que también para nuestra historia y nuestro reconocimiento está hecho en el mejor estilo de Pino Solanas, ¿no? Claro, eso es lo que por eso llega tanto impacto, ¿no? Si vos ves el otro Cowspiracy también, o sea, son esos documentales que no tienen espacios de aburrimiento, digamos, o sea, tienen toda una conexión y una dinámica que te mantiene todo el tiempo, viste, como si estuvieras viendo una película de suspenso, ¿no? Claro. Que no son aburridos para nada. Bueno, le vamos a recomendar a los oyentes entonces que miren esta película, porque evidentemente tiene un valor extraordinario. Pero hay 2 cositas que voy a tener. Acordate que Perón también hablaba de este tema en el año 1972. Sí, lo leíste la semana pasada, la Carta a los Pueblos y los Gobiernos del Mundo de Juan Domingo Perón. Pero lamentablemente creo que bueno, no son todos iguales. De todas formas, cuando el fin se aproxima, yo creo que la reflexión debería ser global. Te quiero hacer la pregunta. Ayer fue el Día de la Tierra. Hoy, justamente con todos nuestros oyentes, de una u otra manera, hablamos sobre esto. Pero con vos quería preguntarte si en esa convocatoria que hizo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a 40 líderes, entre los cuales estaba Alberto Fernández, a quien dejó en uso de la palabra, se levantó, se fue y no lo escuchó, pero eso dejémoslo a un costado. ¿Viste allí algo positivo
o prestaste atención a ese encuentro de líderes mundiales? ¿Positivo decir en lo que dijo Biden o en lo que dijo Fernández? Porque Fernández también dijo algo en relación a la deuda. Por supuesto que lo que dice Biden es muy distinto a lo que decía Trump. De hecho, ya quería salir del Acuerdo de París. Claro. Eso me parece muy positivo. Y que sea un tema de consenso global mundial, el tema de comprometerse en bajar las emisiones, por supuesto. Ahora, fíjate que Fernández también dice que fue casual eso de que se levantó, no lo asocian a que iba a hablar Fernández, sino que sí, claramente no fue a propósito, digamos. Pero Fernández habló de una cosa que a mí me por un lado bien y por otro lado digo la bipolaridad política, la esquizofrenia ideológica, otra vez, porque habló de la deuda. Y habló de algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo. Mira, yo no sé si vos te acordás en los suplementos verdes de página 12, que se emitían allá por la década del 90, era muy interesante. Y en ese momento se hablaba de cambio deuda por naturaleza. Claro, en ese momento era cambio deuda por naturaleza, pero no a favor de la naturaleza, sino a favor de la depredación de la naturaleza. Claro. O sea, que había toda una corriente que decía, bueno, le bajamos, le eximimos de pagar intereses, le achicamos la deuda, pero queremos explotar este mineral o lo que sea. Después quedó todo medio ahí, lo hicieron de hecho, eso no precisaron de sacar ninguna deuda, vinieron las empresas y se llevaron todo, como siempre. Pero Fernández tira algo así, como decir que no lo dice así directamente, pero que los países que tienen deudas muy importantes y muchos intereses a pagar, deberían ser esas deudas, no dijo condonadas, pero sí chequeadas o pasar una revista al tema de los intereses y a lo que se debe realmente, y achicar esas deudas en función de preservar la naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno está ahorcado y debe un montón de dinero, como nosotros, si para pagar esa deuda nosotros tenemos que ir y depredar el ambiente, lo cual no debe ser así, no tiene que ser por qué ser así, pero dio a entender como que el achicamiento de la deuda podría transformarse en una protección ambiental más específica, más definida. Bueno, ahora, la idea un poco que había trabajado Silvia Vázquez es que nosotros hacemos inversiones internas, digamos, por $1.000 millones para resguardar a la naturaleza, y entonces ustedes nos descuentan eso que nosotros hemos hecho en favor de los argentinos, pero en favor de la humanidad, y ustedes nos lo descuentan de la deuda. Es decir, que en lugar de pagar en efectivo al exterior, nosotros pagamos saneando y reparando los daños ambientales que hemos hecho durante tanto tiempo, y eso da la impresión de que eso es virtuoso. No, eso es virtuoso, pero si vos decís que vas a hacer eso y mientras tanto te alineás a seguir generando un daño, o sea, llevas como bandera el fracking, con subsidio inclusive, porque el pico de petróleo es un tema interesante para charlar, fue en el 2018, el famoso peak oil. Sí. O sea, ahora sacar petróleo es carísimo, y ya el fracking no va más, y explotarlo en el mar sale carísimo, y ya todas las empresas están reculando, menos acá en la Argentina, que van a recibir 75 millones de pesos de subsidios del famoso impuesto a la riqueza. Si vos te encolumnas en eso, dejás que la mega minería cianurada haga lo que quiera, llevás el monocultivo y seguís con el desmonte y la deforestación y todo lo que ya sabemos, y después pedís que te condonen deuda, eso es bipolar. O sea, es lo mismo que decir, bueno, miren, no me cobren la deuda que tengo que darle comer a mi hijo y mandarlo a la escuela, y vos con esa plata te vas a la peluquería o te vas a comprar ropa. O sea, no cierra. Si vos realmente te comprometés en bajar las emisiones y transformar en un giro total tu sistema productivo, todo, de lo cual ya tendría que estar trabajando todo el mundo, porque es un tema global, no es un tema ideológico. La naturaleza no es ni izquierda ni de derecha, se va a llevar puesto todo y no le importa cómo pienses ni qué camiseta tengas puesta. Y esto lo dice la ciencia, no lo dice los comunistas o los ambientalistas o los ecologistas radicales. No, lo está diciendo la ciencia a lo largo y ancho del planeta. Entonces, si vos no das una señal, que te van a bajar los intereses si estás haciendo todo al revés.
Bueno, lo que pasa es que el sistema capitalista tiene en el dinero el arma fundamental. Algún día esto va a caer. Lo que pasa es que entonces, cuando talan un bosque, cuando contaminan el mar, cuando desertifican tierras fértiles, todo es en función del dinero. Y la dimensión sistémica es la que muchas veces se pierde de vista. Entonces la gente ve un tema por un lado y otro tema por otro lado. Y en realidad, cuando hablamos de deuda, hoy justamente mañana se cumplen 21 años del fallecimiento de Alejandro Olmos. Ya hemos hecho un recordatorio, pero yo ahora voy a pasar un minuto que me mandó su hijo, el menos conocido, Jorge Olmos, como un pequeño homenaje a su padre. Es decir, ver las cosas de manera sistémica, ver cómo el tema de la deuda incide sobre el tema ambiental, cómo el tema de la deuda incide en el empobrecimiento de los pueblos, y el empobrecimiento de los pueblos a su vez lleva a la desesperación de mucha gente que también aporta a la destrucción del ambiente porque tienen que sobrevivir. Es decir, que los dos polos en los cuales se divide la sociedad, uno en la miseria y el otro en cambio en la riqueza infinita, terminan destruyendo el ambiente. Te voy a dar, si vos me das un minuto, te voy a dar el cierre, Laura, de este programa en el día de hoy, porque ya nuestro amigo Leandro me está diciendo que el programa se termina. Te voy a pedir que escuches un minuto y medio a Jorge Olmos dando un pequeño pantallazo de su papá, que fue el gran luchador contra la deuda ilegal, ilegítima y destructiva y odiosa que sufrimos desde hace muchas décadas los argentinos. Pero este es el lado humano de su padre. Hola, buenos días, Mario. Cuánto te agradezco el recuerdo de mi padre, siempre lo tenés tan presente. ¿Qué te puedo decir? Que recordar a mi padre cada día me emociona más, porque un hombre que lo desveló el interés del país, el único interés que tuvo, la verdad, no se ocupó de su familia por el país. Qué sé yo, pudo haber accedido a la famosa jubilación de privilegio, supongo que vos lo sabrás, y ante la presión de mi tío, que era médico, su hermano menor, que le decía: Alejandro, es legal, la tienen todos, es legal. Mi padre le contestó: es legal, pero es inmoral. Me pasé la vida luchando contra los delincuentes públicos, ¿cómo me vas a decir eso a mí? ¿Y qué te voy a decir? Fue un tipo que lo único que le importó es la patria, equivocado no, pero el interés del país, el interés de la gente pobre, lo conmovía ver gente con necesidades, y perteneciendo a una familia que lo tenía todo, él siempre pensó de otra manera. Qué sé yo, estoy acá en el auto, en la calle, y no puedo mucho. Te agradezco con el alma el recuerdo a mi padre. Te mando un abrazo enorme, Mario. Algún día, Mario, vas a tener que contar acá en público la anécdota de cómo conocimos a Jorge Olmos. Y algún día Jorge Olmos vendrá acá y la contaremos juntos. Te damos el cierre, Laura. Sí, yo creo que si hoy viviera, él estaría hablando de este tema. La deuda externa es impagable, el costo ambiental es altísimo, el costo humano es altísimo, y la condonación va a tener que ser un hecho, porque nos quedan 2 décadas. Y la destrucción que llevan adelante los dirigentes, entiendo lo que vos planteás del que tiene que vivir y sobrevivir, pero los dirigentes políticos saben que lo que hacen es ecocida y es criminal, y no pueden escudarse en eso. Deben llevar adelante una acción concreta y demostrar en los hechos que están dispuestos a revertir el rumbo suicida, como decía el general Perón, de la humanidad. Y para eso se necesita condonar esa deuda. No hay otra, porque ya ni siquiera es de izquierda o de derecha, es una cuestión estrictamente ecológica y ambiental. Pagar eso es destruir, es depredar, es matar, es destruir lo poco que queda, y eso se traduce en estos megaproyectos chinos, en esta depredación de la cordillera para sacar oro, todo lo que quieren obtener dólares de todos lados. ¿Para qué? Para pagar la deuda, entre otras cosas. Laura, hasta aquí hemos podido llegar porque el tiempo se nos ha ido. Exacto, bueno, así que
¿qué va a hacer? Al menos así lo vio yo, diría acá el futbolista. Bueno, Mario, nos estamos viendo. Un beso, hemos hablado con Laura Deriu. Daniel, hasta el lunes. De aquí nos despedimos, nos despedimos de La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, hasta el lunes a las 12. Pero usted no se vaya de AM 1140 Radio La Luna, porque ahora viene Independiente, Rey de Copas, con Oscar Argañarás. Independiente. No, Independiente ganamos los últimos partidos. Aquí en la Argentina y afuera. Vamos el rojo. Chau, hasta el lunes.